Démonos. Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 4301-2012, formado por amparo en única instancia promovido por Joshua Thomas Kutuk contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. A continuación, el secretario general adjunto ad interim dará lectura a lo conducente del acto reclamado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas para la misma. El postulante señala como acto reclamado la sentencia del 25 de julio de 2012 dictada por la autoridad reprochada, que declaró procedente el recurso de casación por motivo de fondo instado por la Unidad de Impugnaciones del Ministerio Público, modificando en consecuencia el numeral romano 2 de la sentencia de 29 de marzo de 2010 dictada por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Baja Verapaz, en el sentido que por la infracción cometida se le impone al procesado, ahora amparista, la pena de 32 años de prisión inconmutables. Argumenta que con dicho proceder se violentan sus derechos de defensa, certeza jurídica y a la independencia judicial, así como el principio jurídico del debido proceso. Lo anterior con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que constan en el escrito de interposición respectivo, en virtud de lo cual solicitó que al dictarse sentencia se declare con lugar el amparo instado y se anule la resolución de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, dentro de la casación, otorgándose en consecuencia la suspensión del acto reclamado. De conformidad con las disposiciones que regulan la celebración de vistas públicas ante este tribunal, las partes deberán dirigirse directamente al mismo, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización previa del presidente. Concretarse el asunto planteado, ser breve, concisos y precisos en su exposición, y para tal efecto cada una de las partes contará con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al abogado solicitante de la vista Milton Guillermo Miranda Ramírez, quien actúa en su calidad de defensor de Joshua Thomas Kutuk. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados. Buenos días, representantes del Ministerio Público. Con fundamento en el artículo 101 del Código Procesal Penal, el ejercicio defensivo de provocar que esta audiencia se conociera de manera oral obedece a que la defensa considera que de viva voz se expresan mejor los agravios y se hace más entendible el que los denuncia. En ese contexto, con todo respeto, solo voy a utilizar un minuto para referirme antecedentes. Entiendo perfectamente la naturaleza de esta discusión. Los antecedentes son que mi defendido fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Salamá a la pena de 6 años y 6 meses inconmutables. La Sala de Apelaciones confirmó dicha condena y el Ministerio Público presentó una casación como tenía derecho. A mi defendido se le acusó de haber abusado sexualmente de 4 menores de edad. Entiendo perfectamente que el hecho que se ventiló es totalmente repugnable, detestable. No obstante, ello no implica que, dada la abundancia del hecho, pues se vayan a cometer violaciones al debido proceso. En ese sentido, cuando asumimos la defensa de la persona norteamericana, asumimos el compromiso con el padre, que es un abogado notable de Estados Unidos, y con la misma embajada de Estados Unidos, en el sentido de que nuestra misión únicamente era acompañar a las autoridades en el respeto del debido proceso, el cual se cumplió en 2 instancias, en la sentencia del Tribunal de Salamá y en la sentencia de la Sala de Apelaciones de Cobán, quienes lo condenaron a 6 años de prisión inconmutables con 6 meses. Cabe decir que la defensa también pidió la condena por considerar que el hecho era reprochable. No obstante, considero que la autoridad impugnada sí se excedió en sus facultades
y vulneró el debido proceso. Contra la sentencia, como ya manifesté, de 6 años, 6 meses de prisión, confirmada por la Sala de Apelaciones de Cobán, el Ministerio Público presentó un recurso de casación. No obstante, honorables magistrados, el recurso de casación contenía una pretensión de que el Tribunal de Casación aplicara al caso concreto 2 concursos de delitos: el concurso real y el delito continuado. Cabe advertir de que el Ministerio Público acusó por delito continuado, apeló por delito continuado y en casación pretendía que la Corte Suprema de Justicia calificara 2 concursos a la vez a un mismo hecho delictivo. Se nos confirió audiencia por la Corte Suprema de Justicia para manifestarnos en cuanto al recurso de casación de la Fiscalía, y le hicimos ver al Tribunal de Casación de que la pretensión de la Fiscalía era improcedente por 2 razones: porque o se aplica a un concurso o se aplica al otro, por eso se llama concurso, delitos. O sea, concursan 2 normas y se aplica una y se deja de aplicar la otra, pero no se pueden aplicar las 2 al mismo tiempo. Ese extremo se le hicimos ver a la Corte Suprema de Justicia diciéndole que el escenario de discusión era si procedía técnicamente que tanto concurso real como delito continuado por el cual fue condenado mi defendido y por el cual acusó el Ministerio Público podían coexistir en una misma resolución. No obstante, la Corte Suprema de Justicia ni siquiera tomó el trabajo de atender nuestra petición y dice que nosotros planteamos una oposición a la casación, pero lo resume en 2 líneas nuestro trabajo defensivo. Obviamente no se esforzó en demostrar de que lo que le estábamos planteando debería ser materia de discusión. Entonces, el escenario de discusión que tenía la Corte Suprema de Justicia era si técnicamente procedía que se aplicaran a un caso concreto, delito continuado y concurso real. Pero lo que hace la Corte Suprema de Justicia es algo que no fue pedido por la Fiscalía ni por ninguna de las partes, obviamente, es calificar un concurso real en sustitución de un delito continuado. Es la primera manifestación de la violación al debido proceso, porque con el recurso de casación, como ya hemos advertido muchas veces, está contenido de severos recaudos de formalidad. Esto quiere decir de que el recurso de casación, por la regla tantum appellatum quantum devolutum, establece que solo lo que se apela es lo que se va a decidir, no se decide sobre lo que no se apela o no se impugna. En ese contexto, el Tribunal de Casación se sale de sus facultades al sustituir una figura por otra, cuando lo que le fue pedido era que aplicara 2 al mismo tiempo. Entonces se salió del escenario de discusión y con eso se vulnera el derecho de defensa, porque nosotros definitivamente no estábamos previstos de que la Corte Suprema de Justicia iba a provocar su propio agravio y lo iba a resolver de una manera como ellos consideraban. Sin entrar a discutir la materia ordinaria, honorables magistrados, lo que hace más evidente la extralimitación de la Corte Suprema de Justicia es que en su sentencia consagra, si bien es cierto, dice el artículo 71 del Código Penal se puede aplicar de una lectura superficial al caso concreto, dice, pero la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha año 2010 ya resolvió que en esos casos lo que procede es un concurso real. No les estoy poniendo en discusión si procede el concurso real o procede un concurso de un delito continuado, que la ley artículo 69 del Código Penal lo sitúa indistintamente a los 2 como concursos. Por eso decía de que o es uno o es otro, pero no son los 2 al mismo tiempo. En ese contexto dice, pero por la sentencia del 2010 que emitimos, dice, en ese tipo de casos lo que procede es un concurso real. ¿Qué está haciendo la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia? En plena anarquía está situándose superior a la ley. Es decir, está bien que el artículo 71 me imponga que debo calificar delito continuado, pero yo, con mi doctrina, soy superior a la ley, soy superior al artículo 71 del Código Penal, porque ya en una sentencia expresé de que en este tipo de casos procede un concurso real. Esa es una evidente extralimitación, porque la doctrina, honorables magistrados, es plausible, es loable,
que las autoridades se auxilien de doctrina, pero la doctrina debemos recordar que es una fuente secundaria de la ley. La primera fuente del derecho es la ley, la segunda es la doctrina. La doctrina solo sirve para clarificar algunos pasajes de la ley que sean oscuros o suplir lagunas legales, pero nunca sustituir la ley. En ese contexto hay una total extralimitación de la autoridad impugnada. Me llama la atención cómo razona el Tribunal de Sentencia de Salamá, cómo razona la Sala de Apelaciones de Cobán, cuando dice, lamentablemente dice, si bien es cierto el hecho es repugnable, es detestable y quisiéramos imponerle una pena más grave, más severa, no obstante, eso es lo que la ley nos obliga. En ese sentido está redactada la ley. Pero a la Corte Suprema de Justicia sinceramente no le importó esto. A la Corte Suprema de Justicia quiso hacer una labor legislativa, al decir que en ese tipo de casos lo que debería aplicarse sería un concurso ajeno y no un delito continuado, cuando la ley artículo 71 se cumple los 5 supuestos, establece categóricamente que se trata de un delito continuado. Debió haber hecho esa misma explicación la Corte Suprema de Justicia, que el hecho quizá se merezca una más pena, y yo con todo respeto digo como defensa, inclusive tal vez el hecho merecería hasta una castración, pero la ley no lo contemplaba en ese momento. La ley lo que contemplaba era una pena tal vez ridícula y absurda, porque una pena que no supera los 4 años y por ser un delito continuado según una tercera parte, pero eso era la ley en este momento del hecho. La Corte Suprema de Justicia no se puede arrogar labores legislativas y decir, bueno, ya que el artículo 71 y el artículo 180 del Código Penal son muy endebles, son muy débiles para calificar este tipo de conductas, pues yo con la autoridad que tengo le voy a poner una pena de 32 años, aunque no encuentre justificación. Solo la justificación es una sentencia que ellos mismos habían emitido, que ni siquiera llega a jurisprudencia, porque es una sola sentencia que ellos habían emitido en ese sentido. Esa es una severa extralimitación. Entiendo perfectamente y manifiesto que profeso mucho respeto por la labor que pueda hacer la Fiscalía en sus planteamientos, pero y a juzgar por lo que los memorias que he evacuado, su planteamiento, su posición va a ser en que se pretende que la Corte de Constitucionalidad se constituya en una tercera instancia, pero vamos a desmentir esa teoría de la Fiscalía en este momento. Solo vamos a hacer evidenciar de que la Corte Suprema de Justicia incurrió en estas limitaciones. Honorables magistrados, otro aspecto que sinceramente evidencia la anarquía con lo que opera la Corte Suprema de Justicia Cámara Penal es el siguiente. Mi defendido fue condenado por el delito de abusos deshonestos agravados y confirmada la pena por la Sala de Apelaciones por ese delito. No obstante, el Ministerio Público en su recurso de casación hace ver como que mi defendido hubiera sido condenado por el delito de abusos deshonestos violentos. De violentos agravados quizá hay una frontera muy casi imperceptible, pero en cuanto a la pena hay una diferencia muy sustancial. Entonces, el Tribunal de Casación, sin analizar la sentencia de segundo grado, porque no pudo darse cuenta de que mi defendido no había sido condenado por abusos deshonestos violentos, sino agravados, asume que él fue condenado por abusos deshonestos violentos. Y en base a eso dice, como fue condenado por abusos deshonestos violentos, lo cual es falso, y no fue ningún motivo de discusión, porque ninguno de los vicios de la sentencia que pudo haber argumentado la Fiscalía era de que procedía mejor calificar abusos deshonestos violentos y no agravados. Eso no fue ningún motivo de discusión. Entonces, de manera automática, sin revisar la sentencia, la Corte Suprema de Justicia asume que mi defendido fue condenado por delito de abusos deshonestos violentos. Y ello incide, honorables magistrados, en que toma como parámetro para aplicar una pena, la pena de 8 años, cuando mi defendido, la máxima era de 4. Y como ya manifesté por delito continuado, se aumentaba una tercera parte. Pero la Corte Suprema de Justicia asume que él fue condenado por otro delito, o sea que ni siquiera se tomó la tarea de leer la sentencia ni de primer ni de segundo grado, sino simplemente imponer su criterio. Y sin discutir, y sin darle derecho a la defensa de discutir. Y la defensa se lo hizo ver, señor magistrado, y defendido nunca fue condenado por abusos deshonestos
violentos sino agravados. Tomen en consideración que ese no es el escenario de discusión. Incluso eso fue motivo de otro amparo, porque la defensa en su momento quiso hacerle ver mediante una actividad procesal defectuosa a la Corte Suprema de Justicia que estaba incurriendo en un error. Primero, que estaba saliendo del escenario de discusión que le había sometido la Fiscalía, y luego que estaba calificando un hecho por el cual no se condenó. Y resuelven el recurso de reposición en la actividad procesal defectuosa diciendo: eso va a discutirlo la Corte de Constitucionalidad con un amparo porque está argumentando situaciones de fondo, lo cual no comparto porque la naturaleza constitucional es eminentemente extraordinaria. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia reconoce, honorables magistrados, en el amparo 1172-2012, que se excedió sus facultades, pero les tira la responsabilidad a la Corte de Constitucionalidad para que ustedes se constituyan en una tercera instancia. Esta actitud de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal específicamente, de anarquía, donde califica hechos que no han sido condenados, donde se sale del escenario de discusión que le impone la formalidad del recurso de casación. Honorables magistrados, si la Corte Suprema de Justicia se hubiera dado la tarea de leer la sentencia y de leer la casación, indudablemente, conforme al artículo 398 del Código Procesal Penal, le hubiera conferido 3 días de plazo al Ministerio Público para que explicara cuál era su intención, si su intención era que se aplicaran los concursos o sustituir un concurso por otro. Pero no, aceptó formalmente el recurso de casación así, aun y cuando, como ya manifesté, está revestido de recaudos estrictamente formales, y darle la oportunidad al Ministerio Público para que corrigiera su recurso. Entiendo perfectamente que si hubiera sido la defensa, le hubiera dado 3 días, y a los 3 días, cuando la defensa hubiera corregido su recurso, le hubiera dicho que no lo corrigió de manera correcta. Es una temática que no necesito hacerles ver a ustedes. Ustedes sabrán con cuántos amparos los de la defensa más van encaminados a que, a pesar de cumplir con el plazo de 3 días que se les dio, la Corte Suprema de Justicia hace como que no se cumpliera. No obstante, a la Fiscalía le dejó pasar una situación totalmente antitécnica. ¿Por qué? Porque no leyó la sentencia. Entonces, la autoridad impugnada se empoderó en su propio criterio, sin analizar la sentencia de segundo grado, sin saber que la apelación especial iba conduciendo los errores, como incluso confundir la figura delictiva. Y eso, honorables magistrados, no configura más que un exceso en sus facultades. Y por último, el Tribunal de Casación, para cerrar con broche de oro su resolución, lo que hace es incurrir en calificar circunstancias agravantes, cuando en la casación el Ministerio Público invocó solo un motivo de procedencia, y era, como ya manifesté abundantemente, su pretensión era de que se calificaran 2 concursos al mismo tiempo, y jamás habló de circunstancias agravantes porque habían sido discutidas en primera y segunda instancia, y en segunda instancia se aplicaron 2 circunstancias agravantes que ya no se podían aplicar más en casación, porque la ley, el Código Penal, en el artículo 26 expresamente establece que las agravantes que se confundan con los elementos de tipo penal no se pueden aplicar porque ya están incluidos dentro del tipo penal. Sin embargo, en esa violación, la Corte Suprema de Justicia se irrumpe en calificar también agravantes cuando no había sido pedido, e impone una pena de 32 años cuando no tenía esa potestad legal de estar modificando la pena. Incluso, honorables magistrados, dice que aplica un concurso real en lugar de un delito continuado, pero no repara en que el concurso real le impone como variedad, que si bien es cierto se puede modificar la pena, pero esto no superará de la tercera parte de la pena señalada como pena máxima. Es decir, la pena máxima en el caso de delito de abuso deshonestos agravados de 4 años, y triplicarla sería a lo sumo 12 años. Y la Corte Suprema de Justicia, sin importar esa variedad que tenía, le impone a su antojado criterio una condena de 32 años. No con ello quiero decir de que se discuta si procedía ponerle 12 o 32. No, solo estoy evidenciando el vicio que la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, impone su criterio aún encima de la ley. Y eso es lo que vengo a denunciar como extralimitación de la Cámara Penal, la anarquía con que opera la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En resumen, son 3 vicios en que la autoridad impugnada privilegió su propia doctrina honorar magistrados aún superior a la misma ley. Y ustedes lo podrán establecer en el recurso de casación. La segunda página establece, si bien es cierto, se aplica el artículo 71 del Código Penal, pero esta Corte ya dictaminó en sentencia de fecha 2010 de que aquí se aplica este concurso y no otro. Entonces, está consciente de que debe aplicar una norma, pero ni siquiera su propia doctrina, sino que una resolución, una simple resolución, es la que prevalece sobre la misma ley. Y eso es una total extralimitación. Y luego, como manifestó ella también abundantemente, el segundo vicio y la segunda violación al debido proceso es que ni siquiera se da la tarea de saber por qué delito fue condenado y defendido, y asume que es por un delito de abusos deshonestos violentos, cuando fue condenado por abusos deshonestos agravados, lo que tiene una significación inherente. En este contexto, con todo respeto, le pido a esta honorable Corte, más que pedirle que se me otorgue la protección del amparo, que la resolución que vayan a emitir recaiga bajo el imperio de legalidad y que se restaure la legalidad con que actuó el Tribunal de Sentencia de Salamá, la Sala de Apelaciones de Cobán, y restaure el debido proceso que lesionó la Corte Suprema de Justicia con el acto reclamado, que es la resolución de fecha 25 de julio de 2012, dentro del recurso de casación 1172-2012. Y como efecto de ese otorgamiento y esa protección del amparo, se conmine la autoridad impugnada a emitir una nueva resolución observando el debido proceso, y esta resolución, que causa serios agravios, quede totalmente anulada por virtud de la protección del amparo, que en esta mañana pido de viva voz a la autoridad que me dirijo, con todo respeto, por considerar que las extralimitaciones de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia no tienen otra vía de reparación, sino es únicamente la protección del amparo. Muchas gracias, honorables magistrados. Como tercero interesado, la unidad de impugnaciones del Ministerio Público actuará por medio de su fiscal especial, abogada Silvia Patricia López Cárcamo. Muchas gracias, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Respetuosamente, la unidad de impugnaciones del Ministerio Público se va a referir a la acción de amparo interpuesta por el señor Joshua Tomás Cotuc. Y el ente acusador, luego del estudio de las actuaciones respectivas, llega a la conclusión de que la resolución de fecha 25 de julio del 2012 no violenta ninguna norma legal relacionada con los derechos alegados por el postulante, en virtud que el mismo actuó dentro de sus facultades que por disposición legal le confiere la ley. El amparista pretende que se convierta esta instancia en una tercera instancia, lo que no puede hacerse según la ley de amparos, y no existe en ningún momento violación a derechos o garantías procesales o constitucionales que lo puedan amparar. Tenemos también que los fundamentos y los argumentos de la Corte Suprema Cámara Penal lo hizo dentro de sus facultades legales, no excediéndose en ningún momento en la ley. Y la resolución de fecha 25 de julio del 2012 precisamente consideró que se consideran bienes tutelados personalísimos la vida y la seguridad de las personas, además de la libertad sexual y la integridad e indemnidad sexuales. Son bienes personalísimos que deben de respetarse, y que son estos bienes que, cuando sean cometidos por diversas personas o en contra de diversas personas,
En distintos episodios, los delitos cometidos pueden ser considerados como concurso real. Lo digo, repito, que cuando estos bienes de una misma o de diversas personas son derivados en diferentes episodios, pero son consumados en su totalidad, es considerados como concursos reales. En ningún momento la unidad de impugnaciones representando al Ministerio Público ha solicitado que se apliquen dos concursos a la vez, es ilógico, sino que sí solicitó en las instancias respectivas que se aplicara el concurso real, puesto que en primera instancia se había condenado por 4 víctimas a únicamente 6 años de pena por las 4 víctimas. Y sabemos que estos bienes jurídicos tutelados, como es la libertad, seguridad sexuales e indemnidad sexual, son bienes personalísimos que se tienen consumados en distintos episodios, pero no se pueden volver a repetir por lo delicado y porque afecta la dignidad de la persona, la dignidad de los niños. Son niños los afectados de pocas edades, 8, 10, 12, 13 años, pero son más los afectados, eran como 20, pero solo se atrevieron a denunciar el hecho 4 de ellos, que son los que están como víctimas en las presentes actuaciones. El acusado, que ahora es el amparista, Joshua Tomás Cotuc, era un médico que llegó a una aldea y sorprendió la buena fe de los padres de familia y de los niños, dándoles dádivas, regalos, y a la vez aprovechó la circunstancia para abusarlos sexualmente. El daño ocasionado a los niños, según los peritajes técnicos y peritajes psicológicos, son graves y no se van a volver a recuperar en toda su vida. Fue una afectación grave, puesto que los niños fueron sorprendidos en su buena fe, y sabemos que el interés superior del niño lo protege la Convención sobre los Derechos del Niño y que debe prevalecer sobre todas las cosas. Otro aspecto que aduce la defensa, que la pena mínima es 4 años, no es así. Este hecho fue cometido con la ley anterior del Código Penal, anterior al decreto 9/2009 del Congreso de la República, de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Es anterior a estos hechos, por lo cual la pena mínima es de 8 años, de 8 a 12, 8 años mínima. Y precisamente la Corte Suprema de Justicia, teniendo la misma plataforma fáctica, porque la plataforma fáctica no ha variado ni se ha modificado, precisamente al analizar que fueron bienes jurídicos personalísimos los que se vulneraron, es que aplicó la pena mínima de 8 años por cada menor. Fueron varios los abusos, son incontables, pero se presume que fue una vez por cada menor, y 8 años para cada menor por 4 son 32 años que se le impuso, que pudo haber sido más. Tenemos nosotros también que no hacer una lectura superficial del artículo 71 del Código Penal con respecto al delito continuado, puesto que si no, se podría ver de que el delito continuado podría abarcar estos casos, y no. Precisamente esta excepción, por tratarse la libertad y seguridad sexuales e indemnidad sexual, bienes personalísimos. Estos agravaciones, estos delitos, estos actos impúdicos no pueden volver a repetirse, toda vez que la libertad sexual está tutelada por la ley penal, tantas veces como la persona se le presente la ocasión y que pueda decidir. Y también no únicamente porque el interés lúbrico del agresor sea uno solo, no por eso va a tratarse en un solo delito, sino fueron 4 delitos de abusos sexuales violentos que se cometieron en contra de los 4 menores. Tenemos también que se afectó derechos íntimos, derechos a la dignidad, y especialmente la agresión fueron graves. Tenemos que de esa manera cada agresión
la abarca en su totalidad y su repetición no hace que sea un delito continuado, sino como explicábamos, es un delito, un concurso real. Tenemos que en ningún momento se han violado derechos y garantías procesales, ni el debido proceso, se ha respetado el derecho de defensa en todas las instancias y precisamente se ha hecho justicia y aplicado la ley. Tenemos también que en cuanto a la fijación de la pena, decíamos que es conforme el código anterior, la ley, ¿verdad?, que contemplaba con los abusos deshonestos, violentos, pero con la ley anterior a la ley de violencia sexual, explotación y trata de personas, que esa ya lo trae menor. Tenemos que el grave daño a los menores fue grave. Tenemos que no pueden suceder estas situaciones, puesto que el niño debe ser protegido en su integridad física, psicológica, sexual, y en ningún momento puede agredirse. Tenemos pues que la sentencia de fecha 25 de julio del 2012 emitida por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia está ajustada a derecho, puesto que se trató de concurso real y no es un delito continuado como asume el recurrente o el amparista. Por eso es que tenemos que solicitar respetuosamente por parte de la Unidad de Impugnaciones del Ministerio Público que se deniegue la acción de amparo promovida por el señor Joshua Tomás Cotuc en contra de la resolución, la sentencia de fecha 25 de julio del 2012 y se confirme la misma, denegándose la acción de amparo. Muchas gracias. Por la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público, se le concede el uso de la palabra a la agente fiscal abogada Verónica del Carmen Mazariego Serrero. Muchas gracias, señor presidente, honorables magistrados, señores abogados, señor secretario y demás personas presentes, muy buenos días. En el presente caso se reclama contra la sentencia de fecha 25 de julio del 2012 emitida por la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual declaró la procedencia del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público. En primer lugar, quiero hacer mención en cuanto a la naturaleza del amparo, debido a que no es una instancia revisora de los hechos que conocieron y fueron resueltos por las instancias que tuvieron bajo su conocimiento el proceso que se llevó en contra del interponente acusado de los delitos ya mencionados. En tal razón, se puede establecer que lo resuelto por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia fue ajustado a derecho y de acuerdo a las funciones que legítimamente le otorga la ley. De esa cuenta se puede establecer que el Ministerio Público, específicamente la Unidad de Asuntos Constitucionales, solicita a este honorable tribunal que el amparo interpuesto por el amparista sea denegado y en consecuencia se emitan las declaraciones que están contenidas en el artículo 46 de la Ley de Amparos, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, declarando al dictar sentencia sin lugar el presente amparo. Muchas gracias. Se da por finalizar la presente vista pública.